Hay casos que desafían nuestra capacidad de comprensión. Crímenes tan vastos en su alcance que resulta difícil procesar su magnitud. La historia que compartiremos hoy es una de ellas. Durante la década de 1970, mientras tres naciones andinas atravesaban profundas transformaciones sociales, cientos de niñas comenzaron a desaparecer. Niñas de familias pobres, de comunidades indígenas, pequeñas que vivían en las calles. Desaparecían sin dejar rastro, y en muchos casos, sin que nadie las buscara. No era una epidemia. No era un fenómeno inexplicable. Era un solo hombre, moviéndose libremente entre Colombia, Ecuador y Perú, dejando tras de sí un rastro de dolor que aún hoy sigue sin cerrarse del todo. Su nombre, Pedro Alonso López. Su apodo, el monstruo de los Andes. Y aunque confesó más de 300 asesinatos, hoy camina libre, o está muerto. Nadie lo sabe con certeza. Esta es su historia. Bienvenidos a Crónicas del Crimen, soy David, y hoy abrimos un nuevo expediente. Para entender cómo estos crímenes pudieron ocurrir durante tanto tiempo, debemos comprender primero el mundo en el que sucedieron. Estamos en la región andina de los años 70. Colombia, Ecuador y Perú atraviesan décadas de migración masiva del campo a la ciudad. Millones de personas abandonan zonas rurales empobrecidas buscando oportunidades en las urbes, pero lo que encuentran son cinturones de miseria en las periferias. En este contexto, miles de niños viven en las calles. Sin familias, sin protección, sin que nadie registre oficialmente su existencia. Cuando uno de estos niños desaparece, frecuentemente nadie reporta su ausencia. No hay denuncia, no hay búsqueda, no hay investigación. Las comunidades indígenas y campesinas, tradicionalmente marginadas, enfrentan una situación similar. Sus miembros más vulnerables, particularmente las niñas, carecen de protección efectiva del Estado. Añadan a esto un sistema policial fragmentado, sin cooperación efectiva entre países, sin bases de datos centralizadas, sin manera de conectar desapariciones que ocurrían a cientos de kilómetros de distancia. Este era el escenario perfecto para un depredador. Y Pedro López lo supo explotar. Pedro Alonso López nació el 8 de octubre de 1948 en Tolima, Colombia. Era el séptimo de 13 hermanos en una familia sumida en la pobreza absoluta. Su madre trabajaba en la prostitución para mantener a sus hijos. Según el propio López relató años después, su infancia fue un catálogo de traumas. A los 8 años fue expulsado de su hogar tras ser sorprendido tocando a una de sus hermanas. Terminó viviendo en las calles de Bogotá, donde afirmó haber sido víctima de abuso sexual por parte de un hombre mayor. Una familia estadounidense lo acogió brevemente e intentó enviarlo a la escuela, pero López escapó. A los 12 años, tras ser detenido por robo de automóviles, dijo haber sido violado por múltiples hombres en prisión. ¿Son ciertas todas estas historias? Es imposible verificarlas. Solo tenemos su palabra. Pero incluso si son ciertas, millones de personas sufren traumas similares sin convertirse en asesinos. Los abusos pueden explicar, nunca justificar. Lo que sí sabemos es que para cuando llegó a la adultez, Pedro López había desarrollado una hostilidad profunda hacia las figuras de autoridad y hacia las mujeres adultas. Y según su confesión, alrededor de los 20 años, cometió su primer asesinato. Durante aproximadamente 10 años, entre 1969 y 1978, López operó principalmente en Perú. Según su confesión, asesinó a más de 100 niñas en ese país. Su método era meticuloso. Frecuentaba mercados, plazas públicas, áreas donde niñas sin supervisión podían encontrarse. Observaba, evaluaba, esperaba el momento preciso. Se presentaba como vendedor ambulante, ofrecía pequeños regalos, ganaba confianza. Y cuando la oportunidad se presentaba, las niñas simplemente desaparecían. Las llevaba a zonas remotas fuera de las áreas pobladas. Allí cometía sus crímenes, agresión sexual seguida de estrangulamiento.
Posteriormente enterraba los cuerpos en fosas superficiales o los ocultaba entre la vegetación. Y luego seguía su camino. Otra ciudad, otro mercado, otra víctima. Durante todo este tiempo, nadie conectó los puntos. Las desapariciones eran atribuidas a accidentes, a que las niñas habían huido, a la violencia generalizada de la época. La policía peruana no tenía manera de saber que estaban ante un depredador serial. Pero en 1978, algo cambió. López intentó secuestrar a una niña en una comunidad indígena del Perú. Esta vez, fue sorprendido en el acto. Los miembros de la comunidad lo capturaron y estuvieron a punto de lincharlo. Sin embargo, decidieron entregarlo a las autoridades. ¿Y qué hicieron las autoridades? Simplemente lo deportaron a Colombia. Sin cargos. Sin investigación. Sin conectar su presencia con las desapariciones de niñas en la región. López quedó libre para continuar. Durante los siguientes 2 años, López se movió constantemente entre Colombia y Ecuador. Su ritmo era frenético. Los expertos que posteriormente analizaron su confesión estimaron que llegó a cometer 2 o 3 asesinatos por semana durante sus periodos más activos. Confesó más de 100 asesinatos en Colombia. Al menos 110 en Ecuador. Siempre el mismo patrón, niñas entre 8 y 12 años, de familias pobres o indígenas, en situación de vulnerabilidad. Y durante todo este tiempo, las autoridades de 3 países no tenían idea de que estaban ante uno de los criminales más prolíficos de la historia. Marzo de 1980. Un mercado en Ambato, Ecuador. López intenta secuestrar a una niña, pero esta vez comete un error, la madre está cerca. La mujer grita. Los comerciantes del mercado reaccionan. López es capturado por la multitud enfurecida, que intenta lincharlo antes de que llegue la policía. Finalmente, las autoridades lo arrestan. Inicialmente, solo por intento de secuestro. Durante los interrogatorios, López permanece en silencio. Parece que será un caso más. Pero entonces ocurre algo inesperado. Una inundación cerca de Ambato expone varios cuerpos de niñas que habían sido enterrados en la zona. La policía comienza a sospechar. ¿Podría haber una conexión con el hombre que intentó secuestrar a una niña? El detective Pastor Córdoba Gudiño asume el interrogatorio. Con la asistencia de un sacerdote, Córdoba Crespo, quien actúa como mediador psicológico, comienza a establecer una extraña relación con López. Y entonces, de manera completamente inesperada, López comienza a hablar. Inicialmente admite 110 asesinatos en Ecuador. Los investigadores están incrédulos. Pero López no se detiene. Amplía su confesión a más de 100 víctimas en Colombia. Más de 100 en Perú. En total, más de 300 niñas. Las cifras son tan elevadas que resultan difíciles de procesar. ¿Está exagerando? ¿Busca notoriedad? ¿O está diciendo la verdad? López ofrece probarlo. Durante las semanas siguientes, lleva a las autoridades a docenas de ubicaciones. Describe con precisión dónde enterró los cuerpos. Los equipos forenses comienzan a excavar. Y encuentran exactamente lo que López describió. En total, se recuperan aproximadamente 53 cuerpos de niñas en Ecuador. Todas coinciden con su descripción, edad similar, causa de muerte por estrangulamiento, ubicadas exactamente donde López indicó. La confesión es real. El monstruo es real. La investigación que siguió a la confesión de López reveló tanto sobre el caso como sobre los fallos sistémicos que lo habían hecho posible. Los 53 cuerpos recuperados confirmaban el patrón. Todas eran niñas, todas habían sido estranguladas, todas provenían de comunidades vulnerables. El estado de descomposición variaba, indicando que las muertes habían ocurrido en diferentes momentos a lo largo de varios años. López proporcionó detalles que solo el perpetrador podría conocer. Describía a víctimas específicas, recordaba características de los lugares, mantenía consistencia en sus múltiples interrogatorios.
Los psiquiatras lo evaluaron exhaustivamente. El diagnóstico fue trastorno antisocial de la personalidad, pero crucialmente, fue declarado mentalmente competente. Entendía perfectamente la naturaleza y consecuencias de sus actos. Sin embargo, la investigación también expuso errores devastadores. Durante años, las desapariciones de estas niñas no habían sido adecuadamente investigadas. Muchas familias nunca reportaron las desapariciones por desconfianza en las autoridades o simple falta de acceso a ellas. Las que sí denunciaron frecuentemente fueron ignoradas. No existía cooperación entre las policías de Colombia, Ecuador y Perú. No había manera de detectar que un solo individuo se estaba moviendo entre fronteras dejando víctimas a su paso. Y quizás lo más trágico, López había sido capturado una vez antes en Perú y simplemente fue deportado. Si se hubiera investigado entonces, cientos de vidas podrían haberse salvado. La pregunta que todos se hacían era inevitable: ¿cómo pudo esto suceder durante tanto tiempo? La respuesta era incómoda pero clara, porque las víctimas eran invisibles para el sistema. Niñas pobres, indígenas, en situación de calle. Su ausencia no activaba alarmas porque, para la sociedad de la época, era como si nunca hubieran existido. El proceso judicial contra Pedro López planteó desafíos únicos. Había confesado crímenes en 3 países, pero sería juzgado únicamente en Ecuador, donde fue capturado. Y aquí surgió un problema devastador: el Código Penal ecuatoriano de la época solo permitía juzgarlo por un máximo de 3 asesinatos. Aunque había confesado más de 110 en ese país, y aunque se habían recuperado 53 cuerpos, las limitaciones legales impedían un juicio por todas las víctimas. En julio de 1983, López fue condenado a 16 años de prisión, la pena máxima permitida en Ecuador en ese momento. No había pena de muerte disponible, Ecuador la había abolido. La sentencia causó indignación. 16 años por más de 300 vidas. Aproximadamente 20 días de prisión por cada víctima confesada. Pero legalmente, no había alternativa. Durante 11 años, López cumplió su condena en régimen ordinario. Los reportes indicaban buen comportamiento. Pero en 1994, algo extraño sucedió. López fue declarado demente por nuevos evaluadores psiquiátricos y transferido del sistema penitenciario al Hospital Psiquiátrico de Quito. Este cambio nunca fue completamente explicado. ¿Cómo alguien declarado cuerdo en 1980 era ahora considerado demente? La decisión fue controvertida y generó sospechas de corrupción o manipulación del sistema. El 31 de agosto de 1998, tras cumplir la totalidad de su sentencia con reducción por buena conducta, Pedro López fue liberado. La noticia generó indignación pública y mediática. Organizaciones de derechos humanos protestaron. Familiares de víctimas exigieron justicia. Pero la ley era clara: había cumplido su tiempo. Inmediatamente fue deportado a Colombia como inmigrante ilegal. Colombia lo recibió sin cargos pendientes. Y aquí comienza el misterio que persiste hasta hoy. En febrero de 1999, apenas 6 meses después de su liberación, López fue arrestado en Colombia acusado de intentar secuestrar y asesinar a otra niña. Pero fue liberado por falta de evidencia suficiente. En 2002, las autoridades colombianas emitieron una orden de captura internacional. Lo vinculaban con el asesinato de una niña de 9 años. Pero cuando fueron a buscarlo, Pedro López había desaparecido. Y desde entonces, nadie sabe dónde está. ¿Está vivo? ¿Está muerto? ¿Continúa asesinando bajo una identidad falsa? ¿Fue víctima de justicia vigilante? Si estuviera vivo hoy, tendría 77 años. Circulan rumores. Algunos dicen que murió en Colombia a manos de familiares de víctimas. Otros que vive escondido en algún rincón de Sudamérica. Algunos incluso especulan que murió de causas naturales sin ser identificado. Pero la realidad es que nadie lo sabe. Pedro López es un fantasma. Y con él, permanecen sin respuesta cientos de casos. De las más de 300 víctimas que López confesó,
solo 53 fueron recuperadas e identificadas. El resto permanecen desaparecidas. Cientos de familias nunca supieron qué le sucedió a sus hijas. Nunca pudieron enterrarlas. Nunca pudieron cerrar ese capítulo. Estas niñas tenían nombres. Tenían familias. Tenían sueños. Pero para el sistema de la época, eran invisibles. Y esa es quizás la lección más dolorosa de este caso, no fue solo el fracaso de capturar a un criminal. Fue el fracaso de una sociedad entera en proteger a sus miembros más vulnerables. El caso de Pedro López sí generó algunos cambios, aunque llegaron demasiado tarde para sus víctimas. Ecuador modificó sus leyes de sentencias máximas. Se establecieron mejores protocolos para investigar desapariciones de menores. Hubo intentos de mejorar la cooperación policial transfronteriza en la región andina. Pero el cambio más importante fue en la conciencia pública. El caso visibilizó la vulnerabilidad extrema de los niños en situación de calle y de las comunidades indígenas y rurales. Obligó a una conversación incómoda sobre quién merece protección y quién es ignorado. Incluso después de décadas, este caso nos deja con preguntas fundamentales. ¿Por qué López confesó tan libremente? Los psicólogos debaten si buscaba notoriedad, si sentía algún tipo de remordimiento distorsionado, o si simplemente era un narcisista que quería reconocimiento. Nunca lo sabremos con certeza. ¿El número real de víctimas? Algunos expertos creen que López exageró buscando notoriedad. Otros piensan que el número real podría ser incluso mayor. Sin más cuerpos, es imposible confirmar. ¿Falló el sistema judicial? Claramente, sí. Pero la pregunta más compleja es, ¿qué debería haberse hecho diferente? Las leyes eran las que eran. La infraestructura policial era la que era. El contexto social era el que era. Es fácil juzgar en retrospectiva. Pero la realidad es que en los años 70, en países en desarrollo, con recursos limitados y sistemas policiales fragmentados, un depredador como López podía operar casi con impunidad, especialmente si elegía a las víctimas correctas. Las víctimas que nadie buscaría. Hoy, el caso de Pedro López permanece como uno de los más perturbadores en la historia del crimen. No solo por el número de víctimas, sino por lo que representa sobre desigualdad, invisibilidad y el valor que la sociedad asigna a diferentes vidas. Cada una de esas niñas merecía ser protegida. Cada una merecía que su desaparición importara. Cada una merecía justicia. Y sin embargo, para el sistema de la época, simplemente no existían. Ese es el verdadero horror de este caso. No solo los actos de un hombre, sino el fracaso colectivo que los hizo posibles. Pedro López quizás sea un fantasma ahora, desaparecido en algún lugar de Sudamérica o muerto sin que nadie lo sepa. Pero las niñas que asesinó siguen siendo reales. Sus familias siguen esperando respuestas. Y las lecciones de este caso siguen siendo urgentemente relevantes. Porque en muchos lugares del mundo, todavía hay niños invisibles. Niños a los que el sistema no protege. Niños cuya desaparición no activa alarmas. Y mientras eso sea cierto, habrá depredadores listos para aprovechar esa invisibilidad. Esa es la lección que debemos recordar. No para alimentar el morbo o la fascinación con el mal, sino para comprometernos a que ningún niño sea invisible. Que cada vida importe. Que cada desaparición sea investigada. Que cada víctima tenga un nombre. Porque solo entonces podemos decir que realmente aprendimos algo de este horror. Este ha sido uno de los casos más difíciles de presentar. No por su complejidad, sino por su profundo dolor humano. Cientos de vidas truncadas. Familias destrozadas. Preguntas que nunca serán respondidas. Recordemos a esas niñas no como víctimas de estadísticas, sino como personas reales que merecían vivir, crecer, soñar. Y recordemos que nuestra responsabilidad como sociedad es asegurarnos de que ningún niño sea invisible. Gracias por escuchar esta historia real. Soy David, y hasta que abramos un nuevo expediente, cuídense mucho.